En el presente video aprenderemos algunas reglas sobre la escritura convencional de expresiones algebraicas. Es decir, vamos a aprender cómo escribir correctamente algunas expresiones algebraicas, dependiendo del orden en que se nos den. Para eso vamos a proceder a desarrollar esta serie de ejercicios en los cuales vamos a practicar cada una de ellas. Por ejemplo, si iniciamos con el ejercicio 1, podrán notar que aquí tenemos la multiplicación de m, que está multiplicando por 4 y que está multiplicando por n. Sabemos que están multiplicando porque así nos lo indican estos paréntesis al no existir ningún signo entre ellos, es decir, entre la m y este paréntesis acá no hay ningún signo, al igual que entre el 4 y la n, lo que indica que estos tres términos en realidad se están multiplicando. Entonces, ¿cómo deberíamos escribir esto correctamente? M multiplicado por 4 y al mismo tiempo multiplicado por n. Bien, una de esas reglas para la escritura convencional de expresiones algebraicas nos dice que siempre que tengamos números y variables, como en este caso sabemos que el número es 4 y las variables es tanto la m como la n, siempre el número se debe escribir antes, es decir, el número antecede a las variables m y n. Por lo tanto, sería incorrecto escribir esto como m4n, ya que este valor de 4 debe anteceder a las variables, por lo cual la escritura correcta de esto sería la siguiente. Como todos están multiplicando, el 4 debe anteceder y luego vamos a tener las variables m y n. Entonces, de esta manera. Como podrán notar, he eliminado los paréntesis al momento de escribirlo. ¿Por qué razón? Para indicar la multiplicación tanto de números con variables o de variables entre sí, no es necesario el uso de paréntesis. Por ejemplo, en este caso que tengo mn consecutivamente, al no existir ningún signo acá entre las dos variables, de esta manera acá no existe ningún signo, por lo cual se sobreentiende que se están multiplicando, así que no es necesario escribir unos paréntesis para indicar la multiplicación de estos. Entonces podemos escribir esto directamente como mn y sabemos que esto lo que en realidad me está indicando es la multiplicación de m por n, así como sucede también con el 4. El 4, entre el 4 y las variables no existe ningún signo, por lo cual también me indica que se están multiplicando. Por lo cual, para indicar la multiplicación de números y variables no será necesario el uso de paréntesis. Vamos a proceder al segundo ejemplo. Tenemos la multiplicación de n por 1. Como acabo de mencionar, el número debe anteceder a la variable, pero note que el número acá es 1. Entonces, podríamos decir que esto es 1n, pero vamos a aclarar de que el 1 no es necesario escribirlo como coeficiente ni como exponente. Es decir, si tuviéramos un exponente 1 acá, no es necesario, así como tampoco es necesario escribir 1 acá, antes de la variable. ¿Por qué razón? Si omitimos el 1 y dejamos solamente la variable n, se sobreentiende de que aquí hay un 1 acompañando a la variable, por lo cual no será necesario escribirlo. Entonces, n por 1 es lo mismo que tener exactamente el mismo valor de n. Además, recuerden aquella propiedad, la propiedad de multiplicar por 1, la cual nos dice que todo lo que se multiplica por 1 permanece con el mismo valor. Entonces, si multiplicamos n por 1, permanece como n. Podríamos verlo de esa manera también. Notemos en el caso 3 que el número 7 está multiplicando a lo que está dentro de este paréntesis. Notemos que acá se indica la multiplicación de 7 por este paréntesis, pero dentro del paréntesis tenemos dos términos, tanto d como negativo 5. Entonces, este 7 va a multiplicar tanto a la variable d como también va a multiplicar al 5. Si multiplicamos 7 por d, eso será 7d. Recordemos que el número va antes y luego la variable, simplemente las agrupamos y las dejamos así. Ya no serán necesarios los paréntesis porque aquí ya estamos indicando que 7 se está multiplicando con d. No lo resolvemos porque obviamente no se puede multiplicar un número y una variable, simplemente lo dejamos representado como una multiplicación y luego pues este 7 al no antecederle un signo se sobreentiende que es positivo y positivo que hay acá por este negativo será negativo y luego multiplicamos 7 por 5, que eso sí lo podemos resolver porque ambos son números, entonces 7 por 5 es igual a 35 de esta manera. Ahora, si procedemos en el caso 4, que tenemos e multiplicado por 3 y 8 multiplicado por f, entonces recordemos que al multiplicar una letra o una variable por un número, entonces simplemente los vamos a agrupar y
que el número debe anteceder a la variable. Entonces e por 3 en realidad debemos escribirlo como 3e. Luego copiamos el signo negativo y 8 por f lo podemos escribir simplemente como 8f, de esta manera. En el caso 5 tenemos 3c entre 4. Estos signos de entre o el signo de por los empezamos a evitar al momento de escribir expresiones algebraicas. Empezamos a evitar incluso el uso de paréntesis a medida sea posible, aunque en algunos casos pues los paréntesis siempre serán necesarios, pero en este caso estamos simplemente llegando a la conclusión de que cuando estemos multiplicando no necesitamos los paréntesis para indicar la multiplicación entre un número y una variable. Con escribirlos consecutivos sabemos que se están multiplicando. Pues en este caso debemos omitir este signo entre y recordemos que entre pues es división. Entonces, y la división también está marcada de la siguiente manera. Podemos escribir 13 entre 4 como 13 dividido por 4. Y lo vamos a escribir como una expresión algebraica de esta forma, como una fracción. En el siguiente caso tenemos la variable t dividido entre negativo 4. La idea es la misma. Recordemos que esta variable t, al no tener signo acá, se sobreentiende que es positivo. Entonces, positivo que hay acá entre negativo, esto será negativo. Y t dividido entre 4 será t sobre 4, de esta manera. En el siguiente caso tenemos 6 por d dividido entre 5. Entonces, 6 por d, recordemos que no nos vamos a necesitar los paréntesis, es lo mismo que escribir 6d. Entre lo vamos a representar con el signo de fracción 5, entonces esto nos quedará como 6d sobre 5. En el siguiente caso, notemos que tenemos dos divisiones, y entre 4 y eso a su vez entre 5. Si resolvemos la primera, y sobre 4 nos quedará como y dividido por 4, y sobre 4. Así estamos representando esta parte. Pero aún esto nos falta dividirlo entre 5. Y esto es como que tuviéramos una fracción acá y acá tenemos un número entero. Recuerden que cuando trabajamos una fracción con un entero, a esta le agregamos un denominador que es 1. Y acá pues multiplicamos cruzado, y por 1 que sería y 4 por 5 que en este caso sería 20. Al final la expresión nos queda como y sobre 20. En el siguiente caso tenemos esta primera acá y tenemos esta segunda. ¿Por qué? Porque están separados por el signo negativo. Esta es una división y esta es una multiplicación. Si reescribimos m entre 3, recuerden que el objetivo es omitir este signo entre, lo vamos a reescribir como m sobre 3 menos n por 10. Entonces recordemos, primero cuando multiplicamos una variable y un número, primero el número y luego la variable, y omitimos el paréntesis para indicar la multiplicación, por lo cual n por 10 nos quedará como 10n. Luego tenemos en el caso 10 d entre 2 menos 7 entre e. Bueno, vamos a omitir este signo entre, por lo cual esto nos quedará como d dividido por 2 menos, y 7 entre e nos quedará como 7 dividido por e, de esta manera. Al ejercicio número 11, como pueden observar, vamos a realizar lo mismo que hicimos en el ejercicio 3, ya que aquí tenemos dos términos y aquí tenemos solamente uno. Entonces vamos a resolver la multiplicación. Primero vamos a multiplicar x por negativo 2. Recordemos que la x es positiva al no tener signo que le anteceda, entonces x por negativo 2, primero va a ir el número y luego la variable, por lo tanto entonces nos quedará simplemente como negativo 2x. Luego tenemos positivo 7 por negativo 2, más por menos es menos y 7 por 2 es 14, de esta manera. En el siguiente caso, en el caso 12, tenemos n entre 3 multiplicado por 8, por lo cual recordemos que en la jerarquía de las operaciones resolvemos multiplicaciones o divisiones según el orden en que aparezcan, por lo cual primero tendríamos que reescribir la división y luego vamos a multiplicar por el 8. Entonces n entre 3 lo vamos a reescribir como n sobre 3. Esto sigue siendo multiplicado por este 8, por lo cual recordemos que aquí hay un denominador 1 y multiplicamos n por 8, que nos quedará como simplemente 8n. Y luego pues 3 por 1 que hay acá en el denominador nos quedará simplemente como 3, por lo cual la expresión final será 8n sobre 3. En el caso 13
pueden notar que tenemos expresiones como estas. Primero tenemos una división y luego tenemos una multiplicación. Entonces, al final nos quedará h entre 2 y eso multiplicado por 6. O sea que la h queda multiplicando al 6 luego. Por lo cual, si multiplicamos h por 6, eso será 6h. Y eso lo vamos a dividir entre el 2 que está acá. 6h sobre 2. Más, y lo mismo acá. Primero resolvemos la multiplicación porque es lo primero que aparece y luego la división. N por 4, eso es 4n. Y si eso lo dividimos entre 5, nos quedará como 4n sobre 5. Y luego podemos simplificar estas expresiones que tenemos acá. Por ejemplo, 6h sobre 2 se puede simplificar de manera que obtendremos que esto es igual a 6 dividido por 2, que sería igual a 3h. Perdón, a 3h de esta manera. 6 entre 2 es 3 y simplemente copiamos la h que acompaña acá. Y luego pues 4 entre 5 no se puede dividir, ese simplemente lo copiamos como 4 quintos y copiamos la variable que acompaña ahí. 4n sobre 5 o 4 quintos de n. Escribir, voy a aclarar este punto, escribir 4 quintos de n es exactamente lo mismo que escribir 4n sobre 5. Las dos indican exactamente lo mismo. Y para finalizar, en el ejercicio 4 tenemos c por negativo 10 por a por b. Tenemos la multiplicación de varios términos. Si resolvemos la multiplicación tenemos que c es positivo, a es positivo y b es positivo al no antecederle ningún signo. Si multiplicamos los signos, más por menos es menos y luego menos por más sigue siendo menos y menos por más sigue siendo menos. Por lo tanto, la respuesta será negativo. Y c por 10 por a por b, recuerden que primero va a ir el número, que en este caso sería 10, y aquí tenemos tres variables distintas, c, a y b. Entonces, podríamos escribir c a b, pero no es lo más indicado. Siempre la vamos a escribir por lo general en el orden del alfabeto. Es decir, primero va a ir la a, luego va a ir la b, y por último va a ir la variable c. Entonces nos quedará como negativo 10 ABC de esta manera.